Este es el cuarto vídeo que dedicamos al método estructural dinámico. En los tres anteriores y tras una pequeña introducción, pasamos de inmediato a lo más práctico, los procedimientos para llevar a cabo un estudio metódico. Vimos las tres partes que llamamos la pregunta, el análisis y las conclusiones. En la pregunta establecíamos las condiciones del estudio, planteando el problema que nos ha motivado a hacerlo. Entonces, formulábamos de forma clara y precisa cuál es la pregunta que el estudio debía responder. A partir de la pregunta, fijábamos el objeto de estudio teniendo en cuenta el interés. En el análisis comenzamos por la estática, que encuadra el objeto en una estructura compuesta por los planos mayor, medio y menor. En la dinámica hicimos el triple análisis de su proceso, relación y composición. Por último, describimos todo el proceso de los pasos del estudio y, tras resumirlo, llegamos a una síntesis, es decir, a una nueva visión del objeto. Estábamos en condiciones de volver a la pregunta inicial y contestarla. Comentábamos en el primer vídeo que cada corriente de pensamiento en la historia ha desarrollado su método, y el estructural dinámico es el método que el humanismo universalista viene desarrollando desde los años 60. La filosofía y la lógica clásica han estudiado el pensar desarrollando diferentes metodologías que se apoyan en diferentes metafísicas. En la historia occidental, los primeros que se preguntaron sobre el ser fueron Parménides, que lo define como único, inmutable, infinito e inmóvil, y por otro lado Heráclito, que dice que todo fluye. En este ejemplo de Parménides se dice, el ser es, el no ser no es. De esto se desprenden principios de la lógica clásica como el de contradicción y tercero excluido, que se toman como axiomas y desde los cuales se formulan leyes y métodos. Estos principios se consideran evidentes y no son demostrables. Sin embargo, Silo defiende que las reglas del correcto pensar no pueden fundamentarse en una idea del ser. El ser con mayúsculas de Parménides y otros filósofos clásicos no es otra cosa que la máxima abstracción, como una cualidad común a todos los fenómenos. Pero este supuesto sobre el ser, como algo con una existencia propia, no puede fundamentar un método para pensar correctamente. No es que se esté negando la existencia de las cosas, sino la de un ser abstracto, detenido y atemporal. Se podría decir que Silo plantea una especie de antimetafísica. Las reglas del correcto pensar deben fundamentarse en la observación del pensar mismo. Él organiza su método a partir de una intuición directa, una experiencia que, según sus palabras, es la experiencia de captar la estructuralidad de la relación conciencia-mundo en permanente transformación. Posiblemente vosotros os digáis, yo no tengo esas experiencias, me parece. Pero hay un camino o disciplina para acercarse a ese tipo de intuiciones y tal vez ese sería un buen tema para otro vídeo. El método estructural dinámico no parte entonces ni de suposiciones sobre el ser ni de teorías sobre la realidad, sino que describe la experiencia del pensar y a partir de comprender cómo funciona, elabora los procedimientos para pensar coherentemente. En este sentido, se acerca más a la fenomenología de la que ya nos ocupamos un poco en el tercer vídeo dedicado al espacio de representación. Así que vamos a intentar describir cuál es la mecánica del pensar. Y podemos hacerlo porque del pensar tenemos impresiones o registros. Tenemos una sensación interna de nuestras operaciones mentales. Esto es importante porque, por ejemplo, si tú tienes grandes conocimientos sobre la respiración, su fisiología, su química, etc., eso no te garantiza que respires mejor. Para respirar mejor tendrás que fijarte en cómo respiras, en tus registros al respirar, en tus sensaciones al hacerlo de una manera o de otra manera, y eso te posibilita mejorarla. Lo mismo se podría decir de nadar, correr o pensar. En ese sentido, en la educación que hemos recibido, seguramente no se ha ocupado de cómo se piensa mejor, ni de cómo todo eso se experimenta. Aquí tratamos de aprender desde adentro. Es como la diferencia de una persona que aprende cómo se pilota un avión manejando los mandos desde adentro y no mirando cómo vuela desde tierra.
Lo primero que se nos hace evidente es que todo pensar es pensar en algo. Pensar sería el acto y el algo sería el objeto. No hay acto sin objeto, ni objeto sin acto. Acto-objeto es la estructura básica del pensar. La intencionalidad es la tendencia de todo acto a completarse en un objeto. Pero todo acto está encuadrado en un interés que hace que me dirija a unos objetos y no a otros. A su vez, el objeto pone ciertos límites a mi interés. Por ejemplo, si quiero hablar, tal vez busque a un vecino, y si quiero comer, busque un bocadillo. Y no voy a querer hablar con el bocadillo o comerme al vecino, al menos por lo general. Pero tanto los objetos como los intereses se mueven constantemente, y se va dando una realimentación conciencia-mundo, sin la cual no tendría referencia del medio y del resultado de mis acciones. Pero no todos los actos se completan con su objeto. Por ejemplo, si no me acuerdo del nombre de una persona y digo, lo tengo en la punta de la lengua, hay un acto lanzado que busca completarse en el nombre olvidado y va ensayando y descartando nombres hasta que da con el que completa el acto de búsqueda. Son precisamente los actos en busca de objeto los que hacen que la conciencia se mueva. El interés es móvil y va saltando de objeto en objeto. Es algo que ya habréis observado en conversaciones cotidianas que saltan de tema en tema como una pulga. Sin embargo, para pensar, necesito parar las cosas. Así como espontáneamente el interés se mueve, mediante un esfuerzo se puede fijar. Y al fijar el interés quedan fijados también el objeto y el ámbito en el que se dan las operaciones. Esto es lo que me permite hacer el siguiente paso en la mecánica del pensar, un paso que llamamos diferenciación. Diferencio el objeto que corresponde al interés de todos los demás que no le sirven. Pero si solo tuviéramos la capacidad de diferenciar, solo tendríamos objetos diferenciados, como un erudito o una base de datos, que acumula muchos datos diferentes, pero sin relación entre ellos. Para avanzar necesitamos relacionar las diferencias mediante un procedimiento que llamamos complementación. La complementación relaciona los objetos anteriormente diferenciados, usando relaciones abstractas como las de las matemáticas, mayor que, igual que, o también se puede complementar mediante relaciones asociativas, de similitud, de contigüidad o de contraste. Pero si me parara aquí, me encontraría con una sucesión de relaciones sin alcanzar ninguna conclusión. Hace falta un nuevo procedimiento llamado síntesis, que es una relación de relaciones. Es decir, algo que permite construir un nuevo todo estructural y así completar el proceso de elaboración. Las síntesis son experiencias de comprensión, de caída en cuenta, de cambio del modo de ver las cosas. Como que se te cae la teja. Aunque no se sabe si ocurrió realmente así, la anécdota de Newton con la manzana ilustraría ese momento de síntesis. Él le daba vueltas a las leyes de Kepler, pero no había un modelo que explicara por qué los planetas se movían así. Va haciendo relaciones hasta que se produce un encaje de todo, y cuando cayó la manzana, Newton intuyó la ley de la gravedad. La síntesis se experimenta expansivamente, como un crecimiento en la comprensión de uno y del mundo que le rodea. Esa experiencia que todos hemos tenido alguna vez y que vale la pena comprender cómo se puede alcanzar. La práctica del método no solo aspira a un pensar sin contradicciones, sino a que sea capaz de producir comprensiones vitales, desprejuiciadas, originales y creativas. Cultivar en sí el hábito del pensamiento coherente desarrolla una sensibilidad hacia la belleza del pensar. Es la misma sensibilidad estética que nos aleja de vías muertas y de laberintos sin fin. Es una sensibilidad que va aprendiendo de matices y se va perfeccionando como la del que practica un arte. Curiosamente, en este mundo de abstracciones nos guiamos por sensaciones internas y, en buena medida, por una estética. En definitiva, se rige por propios registros que dan referencia interna. No se rige por normas externas, tal como ocurre con la coherencia personal, en la que al ponernos en el lugar del otro,
es la sensibilidad interna la que nos orienta al tratar a otros como quisiéramos ser tratados. Con esto terminamos el cuarto y penúltimo vídeo dedicado al método estructural dinámico. En el quinto y último hablaremos de las leyes universales. Leyes y método son una misma cosa expresada como marco conceptual, en el caso de las leyes universales, y como conjunto de procedimientos en el método.